Hey, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Rana Financiera. Este sería el episodio número 2 y ha sido uno de los episodios hasta el momento que más trabajo me ha dado grabarlo, más trabajo me ha dado producirlo, por el simple hecho que yo vivo en una zona céntrica. Y lastimosamente al vivir en una zona céntrica hay demasiado movimiento vehicular y peatonal en esta zona, por lo cual me crea demasiado ruido de fondo y pues hace bastante difícil la parte de grabar el audio del podcast, porque mi idea es que siempre es crear la mejor calidad de contenido que esté en mis manos. Y pues ese objetivo se me está viendo bastante afectado por el hecho del ruido de fondo. Pero vamos a olvidar el ruido de fondo por un momento y vamos a centrarnos en lo que vamos a ver, lo que les vengo a traer el día de hoy. Es un tema bastante importante que se habla en muchos libros de educación financiera y en general muchos libros de crecimiento personal. Y es el hecho de los hábitos. Pero antes de hablar del podcast del día de hoy, del episodio de hoy, que vamos a hablar de 10 hábitos que tienen en comunes las personas millonarias, vamos a entender primero qué es un hábito y cómo se forma un hábito. Un hábito es una acción que se repite continuamente durante un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente que si tú haces algo durante un periodo de tiempo de manera continua, terminas creando un hábito. Los hábitos se diferencian de las cosas normales del hecho de que lo haces muchas veces de manera inconsciente. Y te voy a poner un ejemplo. Yo en mi caso hago deporte. Yo soy una persona que es deportista y uno de los hábitos más poderosos que creo que he creado es el hecho de que si yo no hago física, un día me siento mal conmigo mismo. Si no hago una actividad física, me siento mal. Por el simple hecho de que es algo que vengo haciendo durante mucho tiempo. Y cuando no lo hago, no me siento del todo, digamos, feliz o no me siento del todo contento en ese día. Lo mismo pasa si creas el hábito de la lectura. Cuando tú lees durante mucho tiempo y te das cuenta de los beneficios que la lectura te trae, y lo dejas de hacer de repente o no lo haces un día que normalmente lo hacías, pues normalmente te vas a sentir un poco que te falta algo, una sensación de vacío interno por no hacer eso que tanto has venido haciendo y pues te sientes acostumbrado al hacerlo. Y cómo se forma un hábito puede variar dependiendo de la persona. Hay muchas maneras de hacerlo, la que más se ven por internet y en los libros es crear un hábito en 21 días. ¿Qué se refiere a esto? Que durante 21 días repitas una acción que quieres que perdure en el tiempo. Por ejemplo, vamos a volver a tomar el ejemplo de la lectura. Si quieres aprender, o sea, quieres leer más constantemente o quieres leer todos los días, pues proponte durante 21 días leer sin parar. No te estoy diciendo que te quedes un día completo leyendo durante estos 21 días. No, puedes empezar leyendo 5 minutos o simplemente puedes empezar leyendo 2, 3, 4, la cantidad de páginas que quieras, pero lo importante es ir haciéndolo, creándolo poco a poco. Y es que lo importante al final es crear el hábito de la lectura, o el hábito de comer bien, o el hábito de hacer ejercicio. Lo importante, el objetivo final, o sea, en el sentido de que ahorita al inicio no importa la cantidad, lo que más importa es la calidad al inicio. Y lo que importa para ti al final, el objetivo final es la creación del hábito. O sea, hacerlo continuamente, poco a poco las cantidades y la calidad irá mejorando, pero al inicio te tienes que centrar en la calidad y pues hacerlo continuamente. Una vez teniendo esto en cuenta, una vez entendiendo que es un hábito y cómo se forma, podemos pasar a hablar a 10 de los hábitos de las personas con abundancia financiera. Y es que antes de empezar con esto, quiero dejarte bien en cuenta que porque tú sigas estos hábitos al pie de la letra no significa que tendrás el mismo éxito que estas personas. Pues son personas diferentes. Lo que sí vas a tener en cuenta es que vas a crecer muchísimo como persona y esa tiene que ser tu mayor motivación. Si tú creces como persona, tus ingresos crecen. Si tú no creces, pues tus ingresos disminuyen o se estancan. Entonces, en una sociedad y un mundo que está cambiando tanto, una economía que cambia de manera brusca y muy rápidamente, es muy recomendable que te centres hoy en día a crecer y aprender todo lo que puedas, llenarte de información y crecer lo máximo que puedas como persona para que tus ingresos igual suban con tu crecimiento. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos iniciar una lista que yo hice
guiándome de los hábitos más comunes entre las personas con abundancia financiera. Y como primer hábito de estos 10 tenemos el establecimiento de metas. Sí, las personas con éxito financiero establecen metas claras con un plan para alcanzarlas. Y es algo muy importante. No sirve de nada decir yo quiero lograr esto si no lo escribes. Escribe todas tus metas para siempre tenerlas presentes. Y si es posible, tenlas en un lugar donde las puedas ver constantemente. Como número 2 tenemos hacen ejercicio. Y parece de locos, pero las personas con éxito financiero, con abundancia financiera, hacen y practican algún tipo de deporte. ¿Por qué hacen ejercicio? Pues porque el ejercicio te mantiene activo y además, una de las cosas más importantes, te mantiene saludable. En el sentido de que si tienes más salud, pues vas a durar más en este mundo y por ende vas a poder disfrutar más tu riqueza, más tu familia y más tu felicidad. Por ende, mantente saludable. Pues de nada te sirve tener $1 millón, 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, ser el hombre más rico del mundo, si descuidas por completo tu salud, tu familia y tu propia felicidad. Entonces, es una de las cosas más importantes mantenerte activo y saludable haciendo ejercicio. Como número 3 tenemos el se comprometen a mejorar. Pues sí, en el ámbito que estés, en el sector que estés, tienes que comprometerte a mejorar potenciar tu potencial en esa área en la que estés, convirtiéndote en el mejor en la área de la que estés. Una de las cosas más importantes, pero que comprometerte a mejorar involucra muchas cosas positivas. Comprometerte involucra que vas a tener que hacer cursos, vas a tener que leer libros, vas a tener que salir de tu zona de confort, vas a tener que hacer una gran cantidad de cosas para potenciarte y buscar ser la mejor versión de ti mismo. Es muy importante este hábito y uno de los hábitos más bonitos que veo en la lista es comprometerte a mejorar y buscar siempre ser la mejor versión de ti mismo. Como número 4 tenemos ahorran dinero para invertir. No ahorran para gastar, ni ahorran para irse de vacaciones, ni ahorran para tal cosa, no. No ahorran para el nuevo iPhone, no ahorran para el nuevo carro, no ahorran para ese tipo de cosas. Y es que sí, hoy en día vivimos en una sociedad, sobre todo en Estados Unidos, que es muy sencillo tener las cosas. En el sentido de que en Estados Unidos es una sociedad que te dan crédito por todo. Si tienes un buen historial crediticio, te pueden dar créditos por lo que tú quieras. Y esto es algo peligroso. Y tienen que tener cuidado en esto. Si tú no te puedes comprar un iPhone porque no generas mensualmente lo suficiente para comprarte 3 o 4 iPhones, no te compres un iPhone. Porque no tiene sentido querer aparentar algo que no tienes, algo que realmente no tienes. Si a ti te cuesta reunir durante tantos meses para comprarte un iPhone, que es mucho esfuerzo de tu trabajo, no lo hagas. En vez de invertir para hacerte un gasto, invierte ese dinero que te va a costar un iPhone en un negocio. Una vez tengas un negocio, invierte en varios negocios y una vez esos negocios te generen el suficiente flujo de efectivo, las suficientes ganancias mensuales, vas a ver que te vas a comprar no solamente un iPhone, te vas a comprar 4, 5, 6 iPhones. Entonces no te centres en gastar primero. Céntrate en invertir, en hacer inversiones importantes. Sí, entiendo que por lo menos una laptop puede ser una buena inversión. Hay varias cosas que pueden ser una buena inversión, pero un teléfono, al menos que generes dinero con él, no es una buena inversión. Y no tiene sentido querer comprarte un teléfono último modelo que cuesta lo que cueste para querer impresionar. Es mejor que inviertas en negocios y vayas creando fuentes de ingresos para que veas que después te vas a comprar todo lo que quieras. Y tienes que tener muy en cuenta eso. Las personas que son ricas no son solamente ricas por el hecho de que después de tener un negocio invierten en otro, luego en otro, luego en otro, luego en otro. Y al final van teniendo varias fuentes de ingresos. El quinto hábito es leen diariamente. Si es verdad, las personas ricas, tú lees la biografía que quieras de las personas más ricas del mundo y vas a tener presente que aman leer y leen diariamente. Es una de las cosas más importantes. Leer diariamente no solamente te permite tener otra visión del mundo, es que te mantiene actualizado en las cosas que están pasando y es algo de los hábitos más hermosos que tienes, pues siempre vas a tener un tema de qué hablar, algo bastante importante esto, siempre vas a tener algo de qué hablar, algo de qué conversar y pues es bastante interesante este hábito. Como número 6 tenemos no se centran en pensamientos limitantes.
Algo importante, algo que muchas personas les cuesta, es el pensar de manera positiva. Y es que los pensamientos limitantes son más fáciles de generar y te voy a explicar por qué. Es más fácil excusarte por no haber logrado algo que responsabilizarte. En el sentido de que es más fácil decir, no lo logré por esto, y decir, no lo logré porque no quise lograrlo. Es muchísimo más fácil echarle la culpa a otros factores que entender que no lo lograste por tu culpa. Entonces esto es uno de los pensamientos que debes empezar a cambiar, el tema de los pensamientos limitantes. Hay muchas personas que no se creen lo suficientemente buenas para lograr algo que se propongan o algo que quieran. Entonces vamos a proponernos tú y yo, porque evidentemente este podcast lo hago para mí, para crecer como persona, para las personas que me quieran escuchar, ayudarlas a crecer como persona. Pero es un compromiso de los dos, tanto para ti como para mí. Estos hábitos que te estoy dando, no solamente te los estoy dando a ti, me los estoy dando también a mí. Entonces es importante, a partir de ahora, que tú y yo nos enfoquemos al 100% en crear pensamientos positivos, a crear pensamientos que no los limiten más. Y como número 7, que va bastante relacionado al que el número 6 tenemos, son positivos. Sí, las personas millonarias, las personas con éxito financiero, son personas que son positivas en sus pensamientos y son positivas en su día a día. Siempre están buscando la manera de solucionar los problemas. Como número 8, se rodean de personas más exitosas que ellos. Una de las cosas más importantes es rodearte de personas que están donde tú quieras estar, pues ellas te van a ayudar a lograr eso que tanto sueñas. Y además te van a dar muchas herramientas para crecer como persona. Es uno de los hábitos más importantes, es rodearte de personas más exitosas que tú o que estén en un lugar donde tú quieras estar. Como número 9, tenemos se levantan más temprano que la mayoría de las personas. Esto es un hecho. Las personas ricas aprovechan muchísimo más sus días teniendo ventaja de pararse temprano. Madrugar es uno de los hábitos más hermosos y uno de los hábitos que más admiro. Yo aún no lo logro no lo logro aplicar al 100%, pues soy una persona bastante irregular con el tema de levantarme temprano. Hay días que me levanto temprano, hay días que me levanto más tarde. Y quiero trabajar muchísimo más en este hábito. Es uno de los hábitos que considero más importantes de esta lista, porque no solamente te va a permitir disfrutar más de la vida, sino que imagínate esa hora antes o esas 2 horas antes que te levantas del resto de la mayoría de las personas, una hora que te sirve para crecer como persona muchísimo. Como número 10 y último tienen más de una fuente de ingresos. Creo que es una de las cosas más importantes y algo que tienes que tener en cuenta si te quieres convertir en una persona exitosa a largo plazo. Y es que ve creando diferentes proyectos que te den una fuente de ingresos diferente. Es bastante importante esto, crea diferentes fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque si por alguna razón alguna de tus fuentes de ingresos falla, vas a tener otras que te respalden. Entonces vas a tener más tranquilidad financiera al momento de estar en una situación desfavorable, en el sentido de que ya no funciona una fuente de ingresos. Y es muy importante esto, no solamente te vas a hacer más rico, sino que vas a tener flujo constante y van a ser activos constantes de ganancia. Y bueno, sin más nada que decir, hasta aquí llegaron esos 10 hábitos de las personas exitosas, de las personas con abundancia financiera. Y antes de acabar este podcast, el otro día les pedí a mis seguidores por Instagram, les recomiendo que me sigan por Instagram, es La Rana Financiera, porque es la red social que estoy más activo, donde más subo contenido, entonces se la recomiendo al 100%. Y es que le dejé un sticker para que las personas me hicieran alguna pregunta que quisieran que le respondieran en este episodio. Y aún no sé dónde está la persona que me la hizo, o sea, el user de la persona que me lo hizo. Lo que pasa es que me lo hizo bastante tiempo. Este podcast me he tardado bastante en hacerlo, en producirlo. Y esa persona me había hecho una pregunta bastante interesante. Y era con qué programas grababa el podcast o con qué programas hacía mi creación de contenido. Era más o menos así la pregunta. No la guardé, sino que me recuerdo de ella. Y para responder en esta, ahora al final de todos mis podcasts estaré respondiendo preguntas. Así que ve a mi Instagram y sígueme, y cuando monte las historias para responder las preguntas de mi podcast las estaré haciendo. Pueden hacer la pregunta que quieran. Yo
trataré de respondérselas de la mejor manera. Para crear el contenido, yo utilizo programas como Audacity, que es la que utilizo para grabar el audio. Photoshop es la que utilizo para crear los posts en Instagram, Word es para hacer los guiones, y Adobe Premiere para editar los videos de YouTube. Esos son más o menos los programas que yo utilizo para la creación de contenido de mi pequeño proyecto La Rana Financiera. Entonces, sin más nada que decir, hasta aquí llegó el final de este segundo episodio. Creo que por fin terminé de grabarlo, o sea, de producirlo. Ha sido uno de los episodios que más tiempo me ha llevado a hacerlo y estoy bastante contento con lo que quedó hoy. Evidentemente, mi podcast irá mejorando a medida que yo siga creando episodios y videos. Hoy en día me siento un poco más suelto como de la primera vez, porque la primera vez estaba un poco más nervioso, digamos, o no se me ocurren muchas palabras, no improviso mucho. En este episodio estoy improvisando un poco más, me siento un poco más suelto, pero evidentemente iremos mejorando el tema del hablar con ustedes, de cada vez ser más íntimo con ustedes, de cada vez ser más yo con ustedes. Y poco a poco iremos mejorando toda la producción del audio, toda la creación del contenido, todo el valor que le estoy dando, pero pues le pido paciencia en este nuevo proyecto. Y muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias si escuchaste este podcast. Si lo escuchaste, por favor te pido que me dejes un comentario diciendo que crees que deberíamos mejorar nuestro podcast. Además de eso, puedes dar una idea para el próximo podcast de la próxima semana. Estaré subiendo un podcast todos los domingos, así que por favor déjame en los comentarios algún tema que te interese hablar y pues podríamos traerlo al canal. Sin más nada que decirte, te puedes suscribir a mi canal, puedes compartir este podcast con todos tus amigos, puedes dar un me gusta. Este podcast se distribuirá en diferentes plataformas, no solamente en YouTube, sino en Spotify y alguna que otras plataformas. Creo que hay una que se llama una de Google, así que estaré distribuyéndolo en la mayor cantidad de plataformas posibles. Sin más nada que decirte, no olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram especialmente, es la red social que estamos más activos y donde compartimos más contenido a la semana. Así que sígueme en Instagram y sin más nada que decirte, muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.